En este video les voy a compartir una experiencia de un laboratorio hecho de comparar, contextualizar el proceso de respiración humana con las gráficas trigonométricas. Ah, caray, eso sí me interesa. ¿De qué trató el laboratorio? Trató de contextualizar, de comparar el proceso de respiración humana con las gráficas trigonométricas, con la trigonometría, con funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces es muy interesante porque se pasa de un concepto abstracto, que son las funciones trigonométricas, a algo totalmente contextualizado, pues que obviamente todos los humanos respiramos y lo vivimos cada segundo. Entonces es muy interesante poder extrapolar y contextualizar funciones trigonométricas con algo como esto, como la respiración. Entonces les voy a mostrar rápidamente cómo es esto, cómo se analizó el laboratorio, de qué se trata y por qué es muy importante, y las preguntas claves que debemos hacernos. Bueno, lo primero para ello es realizar o construir más bien un espirómetro casero. Un espirómetro casero, ¿qué hace? Me mide la capacidad pulmonar de cada uno. Pues obviamente es casero, obviamente no es de gran tecnología, pero sirve para el laboratorio. ¿Qué se hace? Se consigue una botellita tipo PET de plástico entre 600 y 1000 mililitros, un medidor de estos de cocina y agua, básicamente. Entonces, ¿qué hacemos? Antes de hacer el laboratorio se debe graduar la botella de plástico. Entonces se recomienda que sean cada 50 mililitros. Se llena el medidor con 50 mililitros de agua. Esos 50 mililitros de agua se vierten en la botella. Pues faltó decir que la botella está vacía. Pues cuando está vacía se le echan los 50 mililitros de agua en la botella y allí se le hace una marquita con un marcador. Después no se bota el agua de la botella, pero sí no se bota el agua de la botella y se vuelven a medir otros 50 mililitros de agua en el medidor, vuelven y se vierten en la botella y se hace otra marquita. Entonces la segunda marca ya será 100 y se sigue el proceso 50, 100, 150 hasta que se llene. Ahí tenemos graduado en mililitros la botella, ¿de acuerdo? Ahora bien, el espirómetro en sí, ¿de qué trata? Trata de lo siguiente. Necesitamos, como dije, una botella plástica entre 600 y 1000 mililitros, pero que ya esté graduada. O sea, ya lo que hicimos anteriormente. Necesitamos un balde, así como se evidencia en la fotografía, y una pequeña manguera transparente. Básicamente es todo lo que necesitamos. El balde debe ser lo suficientemente, digamos, ancho, grande, que permita la manipulación. Y listo, ese es nuestro espirómetro. Entonces procedemos a realizar el laboratorio. El laboratorio, el procedimiento es muy sencillo. Bueno, no se evidencia ahí, pero entonces les voy a ir diciendo. Antes de hacer lo que están haciendo mis niñas allí, la botella ya graduada se llena absolutamente de agua. Completamente se llena de agua hasta el borde. Después con la mano la tapas, la parte de arriba, cosa que no se riegue, volteas la botella y la sumerges en el balde lleno de agua. Después quitas la mano de la botella y entonces de esa forma el agua que estaba dentro de la botella pues se queda ahí, no se sale, ¿sí? Y no queda un espacio de aire en la botella. Eso es lo que se debe garantizar, de que en la botella no haya un espacio de aire, nada, que esté completamente llena de agua. ¿Listo? Después, ¿qué se hace? La manguera se inserta dentro de la botella y se procede a hacer la respiración. Vamos a medir la respiración. La idea se les dijo que hicieran un proceso de respiración normal, o sea, que no empujaran, que no, o sea, que como tú respiras normal, estás respirando normal y al momento de tú exhalar, pues sencillamente exhalas por la manguera, pero es respiración normal, sin esforzarse, sin empujar, ¿sí? Y entonces cuando tú exhalas el dióxido de carbono, este va a desplazar el agua de la botella. Entonces lo que queda arriba, como se evidencia ahí en el video, es el dióxido de carbono que tú exhalaste. Entonces ese es el volumen de dióxido de carbono que tú exhalas.
¿Qué se va a medir? Se van a tomar registros de tiempo y de volumen. El volumen es la cantidad de líquido desplazado, que para eso graduamos la botella, y el tiempo, pues algún compañero tomará el tiempo mientras los compañeros pues, que están haciendo el proceso de inhalación-exhalación exhala el aire. Entonces ahí mismo empieza a exhalar, toma el tiempo y cuando termine de exhalar cierra el tiempo. La idea es repetir este proceso por lo menos 5 veces para después sacar una media, un promedio entre el tiempo y el volumen. En el laboratorio partimos de unos supuestos. El primer supuesto es que el volumen de aire que tú inhalas es la misma cantidad de volumen de dióxido de carbono que tú exhalas. ¿Sí? Entonces, de nuevo, el volumen de aire que inhalas es la misma cantidad de volumen de dióxido de carbono que exhalas. Ese supuesto es muy importante. Y el otro supuesto es que, digámoslo así, un proceso de respiración consiste en un proceso de inhalación y un proceso de exhalación. Cuando tú inhalas y exhalas, ahí hiciste un proceso de respiración. Entonces obviamente de nuevo tú vuelves a inhalar y vuelves a exhalar, otro proceso de respiración y así. Básicamente eso es lo básico, eso es lo clave, y ya con eso tan sencillo se pasaba a hacer el informe y el análisis. El informe a entregar o el análisis, el informe básicamente se solicitaba lo siguiente: que se debía entregar la ecuación trigonométrica que modelara la respiración humana y a su vez la gráfica que modelara ese proceso de respiración. Bueno, eso es lo de menos, entre comillas, para algunos muchachos les dificulta, pero eso es lo más sencillo y es lo menos importante. Lo mucho más importante es que se debe explicar claramente la relación entre el proceso de respiración y la ecuación y las gráficas obtenidas. Se debe contextualizar, se debe argumentar, y esa es la parte a la que se le da más peso. Bueno, ¿y esto cómo se hizo? El análisis que los muchachos debían hacer, se les dio una serie de preguntas orientadoras de forma tal que argumentaran, o sea, que contextualizaran eficientemente el proceso de respiración visto a través de las funciones trigonométricas, específicamente de su ecuación y su gráfica. Entonces, algunas preguntas orientadoras eran ¿qué representa la amplitud y el periodo de la ecuación y la gráfica? Por ejemplo, ¿qué representa un valle y una cresta en esta gráfica trigonométrica que hallaste? ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? ¿Qué es X y qué es Y? Bueno, en caso de que utilicen X y Y, pues pueden utilizar volumen, B de volumen y T de tiempo. Entonces, en realidad, ¿qué explicarán? Si tú escribes Y es igual a seno, yo no sé qué, Y qué es, qué te representa en el contexto del ejercicio. Cosas como esas. Son preguntas orientadoras. No que resolvieran pregunta puntualmente, no, sino que crearan un argumento, ya sea oral o escrito, donde se evidenciara la contextualización realizada. Otras preguntas era que si se encuentran diferencias de este laboratorio con la realidad. Si en realidad la gráfica que se halló representa efectivamente un proceso de respiración o hay pequeñas discrepancias. Y no se le especificó que utilizara seno y coseno, pero pues tuvieron que haber utilizado alguna de las dos. Bueno, entonces una pregunta: ¿por qué utilizaste seno? ¿Por qué utilizaste coseno? Entonces, preguntas orientadoras como estas, entre muchas otras, posibilitaban al estudiante generar una contextualización argumentativa totalmente valiosa, que en últimas es lo realmente relevante de este laboratorio. Bueno, a continuación les muestro algunos de los hallazgos, de los resultados de mis estudiantes, solo algunos cuantos, y les voy a mostrar pues de pronto algunos análisis que se pudieron haber hecho ellos y pues mi persona como profesor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esta primera gráfica hicieron la gráfica de esta forma, muy bien, normal, muy entendible, y de esta gráfica la relacionaron con esta ecuación. Entonces, de nuevo, ¿qué era importante para que, pues, de mi parte como profesor, analizar que ellos hicieran que tuvieran qué relación, que tuvieran claro qué cosas? Pues viendo esto, en la parte argumentativa debería de quedar especificado
qué representa Y y qué representa X. Debía quedar representado que el periodo, en este caso, que es 7, me imagino que 7 segundos, no especificaron acá. Por ejemplo, no dicen X qué es, no dicen si X es tiempo en segundos, en minutos, si X es volumen, si X son peras, cosas como esas, pequeños detallitos, ¿cierto? Pero que contextualizan absolutamente el ejercicio. La amplitud se debía especificar bien qué representaba en el ejercicio, qué era inhalación, dónde estaba la exhalación. Y algo muy importante es que según esta gráfica, entonces por ejemplo si tú ves, cuando llega acá al punto 0, se asume, pues me imagino que ellos especificaron que Y era el volumen, entonces cuando llega a 3.5 segundos está 0, o sea el volumen de aire es 0. Entonces ahí llega una parte, entonces la pregunta que se hace uno como profesor es, bueno, depende de qué pusieron ellos como Y, porque si pusieron, o sea, debían especificar qué era Y, qué era el volumen, porque hay muchas posibilidades. Una posibilidad es que Y como volumen sea sencillamente el aire inhalado y el dióxido de carbono exhalado, solo eso, ¿sí? Si es eso, entonces está acorde con esta, pero posiblemente, porque se les dio mucha libertad para que contextualizaran desde una experiencia vívida de toda la vida, que es la respiración. Otra era, no, es que Y me representa el volumen el aire de los pulmones, diría alguien. Pero entonces tú te pones a pensar, bueno, y el aire de los pulmones, si yo exhalo el aire, los pulmones se quedan sin aire, el cuerpo se queda sin aire. No, ¿cierto que no? Pero acá sí manifiesta que se queda sin aire. Entonces, por ejemplo, ese sería el caso de esta gráfica. Que en esta gráfica, cuando tú llegas ya, digamos, al valle, al pico más bajo, cuando ya llegas al punto donde ya exhalaste todo, entonces igual acá dice que hay un remanente de aire. En este caso, entonces, Y sí me representa el volumen que hay en el sistema, pues en el cuerpo, en el aire, en los pulmones, ¿sí? Entonces, eso debe quedar claro. Por ejemplo, acá ellos manifestaron que esta subida es la inhalación y esta bajada la exhalación. Excelente. Eso está muy bien hecho, obviamente. Me dio curiosidad en esta gráfica, ¿por qué? Porque habían, pues normal como las otras, pero acá la gráfica está positiva y negativa. Entonces, no es que esté mal, pero entonces la pregunta que se hace uno y que ellos deben responder es, ¿qué representa la parte negativa de la gráfica? ¿Qué representa la parte negativa? Curiosamente respondieron que la parte negativa de la gráfica, o sea, esto, lo que está todo debajo de Y, representa el aire que no se respira. Es decir, cuando tú respiras y exhalas, tú inmediatamente exhalas, no vuelvas a inhalar. Lo que sí se está demostrando acá, que cuando tú inhalas, inmediatamente exhalas, inmediatamente inhalas, inmediatamente exhalas, en las dos. Entonces ellos me decían acá, me argumentaban mediante escritos que eso no es así, que cuando tú inhalas y luego exhalas, inmediatamente no inhalas, te esperas un momento, un segundo, un tiempo, y allí, a partir de allí vuelves a inhalar y vuelves a exhalar. Entonces este tiempo que está acá, este movimiento de la función me representa eso, digamos ese espacio, ese tiempo que tú no inhalas ni exhalas. Obviamente no está completamente bien porque esto pareciera como si fuera una succión, ¿cierto? Pero fue una explicación pues muy acorde a la realidad y que sí de alguna forma se manifiesta con la ecuación, entonces es algo muy viable. Entonces básicamente es eso, es el laboratorio que se hizo. Quería mostrarles porque es algo bastante enriquecedor, tanto para una experiencia de investigación docente como para los muchachos, que puedan representar vívidamente las funciones trigonométricas, las gráficas trigonométricas, que en últimas su naturaleza es evidenciar y representar procesos periódicos, como les digo, que más periódico que la respiración, que se hace cada ciertos segundos. Entonces pudieron analizar eso y contextualizarlo, que es lo más importante, argumentarlo, defender su posición, defender su gráfica, defender su idea mediante fundamentación teórica que ellos ya traían. Eso es todo, espero que les hayan gustado.
Cualquier duda, los atiendo en los comentarios, estaré presto a escucharlos y atenderlos.